Les invito a que vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Vamos a mirar eh, la primera parte de este sermón que la he nombrado La vida cristiana, cómo caminar y cómo vestirse. Esta mañana voy a leer Efesios 4, 17 al 24. Otra vez, Pablo escribe esto. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, que seas renovado en el espíritu de vuestra mente y nos vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias nuevamente por el consejo de tu palabra. Oramos que tú incrementes, Señor, y toques nuestro corazón, Padre Santo, en cualquier área que necesitemos, Padre, y que nos afecte en nuestro espíritu, mente y cuerpo, Señor, que podamos ser santificados, Padre, por lo que hemos y escucharemos hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En los años 80 y principios de los 90, Carrie Otis era considerada una supermodelo de su época. Desfilaba regularmente por las pasarelas de moda de todo el mundo para marcas como Calvin Klein y Guess, Armani, Polo, Ralph Lauren. Ahora, a mediados de los 40, Carrie se sinceró sobre los horrores de la industria del modelaje. Dijo que muchas chicas jóvenes le escribían diciendo: solo quiero ser como tú de mayor cuando yo crezca. Quiero desfilar por las pasarelas y usar la ropa de diseñador más reciente. Una niña de 10 años escribió: tengo 10 años, ¿cuál es tu rutina de ejercicio y qué comes? ¿Cómo es verse como tú y desfilar en una pasarela? Me moría por usar la ropa que usas y verme como tú. Carrie contó que le respondió a la niña y le aconsejó que comiera sano e hiciera ejercicio moderado 3 veces por semana. Pero su verdad tan reservada contaba una historia completamente diferente. Pagó un precio insoportable como modelo. Entrenaba 3 veces al día en el gimnasio, 7 días a la semana. Se mataba de hambre con café, fumaba cigarrillos para suprimir el apetito y tomaba bebidas energéticas para mantenerse despierta. Temía subir incluso 1 kilo. Una mañana fue llevada a urgencias con palpitaciones cardíacas que requirieron una cirugía de ablación cardíaca debido a 20 años de aguantar hambre. Ella desacreditó el estilo de vida glamoroso de las modelos, diciendo que no son más que sirvientes contratados por sus agencias, 20 horas de rodaje de películas sin descanso por las que no veía ni un centavo, meses sin trabajo, pago solo si un cliente le gustaba una sesión de fotos, deudas por tener que pagar por sus propios portafolios, sesiones de prueba y habitaciones de hotel, tener que caminar y modelar de formas lascivias y obscenas, acoso sexual constante, estándares imposibles de perfección y jefes abusivos que exigían precisión y excelencia impecable mientras modelaba la ropa. Carrie dijo esto: a quienes piensan que esta vida es tan glamurosa, a quienes desean más que nada ser modelo, les advierto, detrás de la fama se esconde el hambre física y emocional. Yo vestía las mejores prendas del mundo, pero debajo había un cuerpo atormentado por el dolor y la desnutrición. Desfilé por las pasarelas de moda más famosas del mundo, pero eran pasarelas infernales que me llevaban a una vida que exigía una perfección inalcanzable y tolerancia al libertinaje moral. Esto no debería sorprenderlos a quienes estamos en Cristo. Es solo una fotograma de una película que resalta los caminos del mundo. Quienes están fuera de Cristo caminan por una pasarela similar, una pasarela mundana de depravación espiritual, vanidad de pensamiento, condenación y desesperación sin esperanza. Y se visten con la ropa de la corrupción, la lujuria y el engaño. Pero esto no es el caso de los creyentes. Amén.
Como cristianos hemos recibido una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos sido revestidos de esta nueva naturaleza y ahora caminamos en el Espíritu. Somos una creación totalmente nueva, pero aún no del todo perfecta. Tenemos pecado residente, pero ya no reina el pecado. Ya no somos el viejo hombre corrupto, sino el nuevo hombre creado en santidad y esperando nuestra plena consumación. En los versículos 17-24 vemos que Pablo contrasta el andar y el vestuario de los incrédulos en el andar y el vestuario de los creyentes genuinos en Cristo. El cristiano cuya mente ha sido transformada e informada por la palabra de Dios. Y el comportamiento siempre indica si realmente hemos creído. El creer siempre nos lleva al comportamiento y si realmente hemos creído con el comportamiento. Esto va a ser un mensaje de dos partes. Nuestro objetivo esta mañana es mirar la condición del pecador y luego la próxima vez vamos a ver la conversión del santo. La primera es una advertencia de no andar como los gentiles y la segunda es un recordatorio de lo que se espera de aquellos que han sido nuevos en Cristo. Entonces empecemos hoy con el primer punto. Y sé que esto es terrible, pero no me importa porque no sé cómo va a ir. Lo primero que vamos a mirar es el caminar del pecador, del 17 al 19. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La forma que dice Pablo es un contraste de lo que de cómo debe caminar una persona que cree, un creyente. Vaya conmigo a Efesios 4:1-3. Dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo continúa explicando los versículos del 4 al 16 cómo Dios dotó a la iglesia. Del 4 al 16 en Efesios, dotó a la iglesia de dones de liderazgo para equipar a los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a medida que los creyentes comprenden y obedecen la palabra. Desde que los creyentes crean y obedezcan, crecen hacia la madurez cristiana, uniéndose en amor. Pablo quiere ser más específico sobre cómo es caminar por fe. Así que es igual ahora. Entonces Pablo adiciona más. Quiere ser más específico sobre cómo es el caminar por fe. Así que comienza con lo negativo. Comienza diciendo a la iglesia cómo no caminar. Establece una distinción radical entre quienes están en la fe y quienes no. Para reforzar esta admonición, comienza diciendo en el verso 17, así que esto digo y afirmo junto al Señor. ¿Por qué creen que que Pablo dijo esto? Esta declaración subraya la fuente de la autoridad de Pablo. Por el Señor mismo. La autoridad no viene por hombre, la autoridad viene por Dios. Amén.
Él está urgiendo a sus seguidores, no está diciendo, esta es mi idea de cómo debe caminar. Está diciendo, yo estoy escribiendo esta mañana como prisionero del Señor. Así que ahora, habiendo establecido la importancia de los asuntos y la autoridad con la que habla, Pablo describe el caminar del pecador. Advierte a la iglesia que no caminen como lo hacían los gentiles. En otro pasaje, Pablo se refirió a los cristianos no judíos como gentiles. Pero necesariamente eso no es negativo. Vemos en Efesios 2:11 y en el 3:1 deja claro que el evangelio es para los gentiles también. Efesios 3:6 y 8. Pero se refiere a los que todavía están muertos en sus pecados y los que todavía están sujetos a la ira de Dios. Lo que Pablo dice a continuación es sumamente revelador sobre la raíz del problema. Que todos los que están fuera de Cristo. Comienza con una descripción mordaz de quienes están fuera de Cristo. Dice que ellos andan en la vanidad de su mente. Lo que ustedes quiero que vean es que Pablo enfatiza el factor intelectual. A veces tenemos la impresión de lo que una persona piensa no importa mientras actúe correctamente. O que una persona no tenemos que disciplinar nuestra mente. Si nos vemos bien por fuera, no importa cómo nos sintamos. Pero la Biblia dice de otra forma. Porque la forma actúa de cómo uno piensa. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso. Están en su pensamiento erróneos, muertos en su entendimiento. En otras palabras, nuestros problemas se remontan a la mente. Es aquí donde los no salvos tienen su principal defecto, porque la pecaminosidad del hombre fluye de su mente reprobada. La transformación debe empezar en la mente. ¿Qué leemos en Romanos 12:2? Pablo dice, y no os adaptéis a este mundo, sino que sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Tiene que empezar aquí arriba, amigos. Es cognitiva la cristianidad antes de que sea experimental. Si una persona no entiende cognitivamente el evangelio, entonces su fe será superficial. Solamente la doctrina correcta puede traer discernimiento. Pero el incrédulo no conoce a Dios, no puede pensar con claridad. Hay futilidad en su mente. Esta palabra en el griego, mataiotes, significa vanidad, vacío, falta de propósito, sin rumbo, debido a la falta de propósito. Como creyentes tenemos propósito en Cristo, amén, para glorificar a Dios y amo eso. Está correcto. Pero caminan ellos sin propósito. El griego aquí nos ayuda a hacer una distinción importante. La frase futilidad de su mente no describe la capacidad intelectual de un incrédulo. Describe una mentalidad incapaz de razonar, pensar o decir de maneras que resulten en una vida recta. Podemos aprender mucho de los científicos, que no sean cristianos, matemáticos, ingenieros, historiadores. Si usted se para enfrente mío con algo para operar, usted me dice, es que yo se lo voy a operar porque soy cristiano. No, pero nunca he ido a una escuela médica. Adivinen qué voy a decir. Que no. Entonces ahí vemos
Y no significa que los que no están salvos no sean intelectuales, pero no pueden andar de una manera que agrade a Dios ni lo honre. No pueden andar de manera hacia Dios, ni que lo honre. Tengo un vecino que es católica, romana católica, una vecina, y empezamos a hablar de cosas espirituales. Ella habla de cuánto ama al Señor, de cómo todo va bien, pero tengo que ir a misa y a orarle a María y a hacer mi confesión. Hay una forma de espiritualidad ahí, pero no está entendiendo cognitivamente la verdad del Evangelio. Pero consideren los que son cristianos. 50% dicen que solamente 50%, 7% acuerdan en pecado, en inmoralidades sexuales. Eso es alarmante. Los pensadores griegos creían que la salvación provenía de las facultades de la razón humana. La filosofía era su salvadora. Eso es lo que ellos creían. Poderes de razonamiento. Era la filosofía lo que los salvaba. Pero Pablo les recalca a los efesios que su pensamiento era defectuoso. Creían que la mente era la solución a sus problemas, pero en realidad era la causa principal de sus fracasos. El pensamiento espiritual es el estilo de vida resultante de los gentiles. Son inevitablemente vacíos, vanos y carentes de sustancia. Mi esposa me dice todo el tiempo que estoy fuera de mi mente. Aquí hay un ejemplo de lo que habla Pablo. Sin Cristo en su vida, cualquier cosa que usted haga, piense, es irrelevante. Amén. Si hay cielo, hay infierno, pero no hay puerta número 3. Simon Austen escribe, los gentiles sufren las consecuencias de haber perdido el contacto con la realidad y se quedan lidiando con trivialidades insulsas y asuntos secundarios sin valor. La sabiduría de hombre, dice Dios, que es una tontería. Pablo continúa explicando la espiral descendente de los incrédulos. Están oscurecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Ese es el porqué. Hagamos una conexión ahora mismo. Ideas futiles y vacías provienen de un entendimiento oscurecido, porque las personas están espiritualmente ciegas. Simplemente no pueden ver ni oír la verdad de la Biblia. La palabra griega detrás de oscurecido indica una condición continua de oscuridad espiritual. Implica tanto ignorancia como inmoralidad. Por eso, no solamente ignorancia, sino inmoralidad. Por eso, un conocido científico y ateo militante como Richard Dawkins escribió sobre la muerte de Jesús en estos términos. Es descrito la expiación, la doctrina central del cristianismo, como cruel, sadomasoquista y repelente. También deberíamos descartarla como una locura. Este hombre, considerado brillante científicamente, estaba completamente ciego espiritualmente. Espiritualmente ciego.
¿Y por qué estaba ciego? Pablo dice que se debe hacer ignorante acerca de Dios, la supresión voluntaria de una conciencia de Dios, de la creación. Esta ignorancia causa una mayor alineación de Dios. Pablo describe esta condición en Efesios 2:12. Re- Miren lo que dice a los gentiles. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta idea describe la alineación total de Dios. Pablo da una progresión más detallada de cómo el hombre se oscurece en su entendimiento. Vamos otra vez a Romanos 1 del 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque los que conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y se volvieron necios. Si usted piensa, amados, para el hombre volverse inútil en sus especulaciones, tiene que rechazar a Dios. La mayor realidad del universo es Dios. Solo Él da a todos los demás significado, propósito y entendimiento. Él da todo, Dios da todo, entendimiento, significado, propósito. Aquellos que se niegan mentalmente a ser guiados por la verdad de Dios están condenados a búsquedas inútiles de sabiduría que conducen solo a la falsedad y por lo tanto a una incredulidad y maldad aún mayores. Y no vemos eso hoy. Amén. ¿Ven? Los incrédulos aceptan neciamente todos los razonamientos impíos del hombre. Todo esto a su vez se remonta a la dureza de corazón de los gentiles. Los impíos son insensibles a la verdad porque sus corazones están endurecidos a la voluntad y los caminos de Dios. En griego la forma nominal de la palabra dureza, poros, significa piedra. Generalmente se refiere a cierto tipo de mármol, pero aplicándolo a los ojos y la mente significa ceguera. A medida que las personas se endurecen voluntariamente contra Dios, se petrifican, se vuelven rígidas e impenetrables a la razón. La luz de la verdad espiritual no puede penetrar. Hay una obstinada negatividad en los incrédulos a considerar. John MacArthur dice, así como un cadáver no puede ir a una conversación en la morgue, la persona que está espiritualmente muerta en sus delitos y pecados no puede oír ni entender las cosas de Dios, por más que puedan ser declaradas o evidenciados en la presencia, ya sea en voz alta o clara. Yo trabajaba en un funeral, en una casa funeral. El único trabajo que yo tenía, que tenía 100% aprobado. Todos los cuerpos que yo embalsamé, nunca les dije, usted huele feo. Todo el mundo estaba feliz. Yo tenía un gran review en mi trabajo. Como esto, escuchen, los que están espiritualmente muertos en pecado, no pueden ver, no pueden entender, no tienen la habilidad de hacer esto. Están en depravidad total. En un estado de estar espiritualmente muertos. En 2 Corintios 4:4, Pablo añade, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ellos no lo pueden ver. Un corazón endurecido implica cierta terquedad y refleja las consecuencias de resistir las oportunidades.
Quienes tienen un corazón endurecido toman decisiones equivocadas repetidamente. Tienen esclerosis múltiple del corazón. Esto resulta de tomar repetidamente decisiones deliberadas en contra de la vida ordenada por Dios. También es la raíz del entendimiento oscurecido del hombre. Por ejemplo, si usted ve algunas religiones de hoy, algunos científicos cristianos creen que la muerte no es real, el dolor es imaginado en la mente. ¿Usted alguna vez ha tenido dolor imaginable? ¿Usted se ha pegado alguna vez con un martillo en su dedo? Es muy doloroso. Los mormones dicen que se pueden convertir en dioses. Los hindús dicen reencarnamos en una vaca, una oruga o una cucaracha. Cuando yo estaba en construcción en Illinois, yo trabajé, un amigo mío con el que fui a la escuela, trabajé para ellos, él y su esposa, y tenían caballos. Y la esposa de él me dice, ¿tú sabes que en mi vida pasada yo era un caballo? Y yo empecé a reírme. Y ella no se rió. Yo estaba pensando, wow. Cuando ella se fue a decirme que su mejor alimento era la avena, dije, bueno, de pronto sí era un caballo. Pero si ven, este es como la mente no salva piensa. No pueden pensar. Los científicos dicen que fuimos creados por la evolución y que podemos resolver cualquier problema. Y la gente no salva. Dice que el pecado es bueno y que lo malo es bueno. Así como una mujer como Amy, dice que los hombres pueden quedar embarazados y pueden abortar. No tenemos por qué pensar cómo no el hombre está pensando mal en estos días. No puede pensar con claridad en asuntos de fe y moral. Esta es la tragedia de la incredulidad. Veamos en Efesios 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando las personas persisten en el pecado y se apartan de la vida de Dios, se vuelven insensibles, se vuelven apáticas e insensibles a las cuestiones morales y espirituales. Rechazan todas las normas de justicia y no les importan las consecuencias de sus pensamientos y acciones. Como leemos en 1 Timoteo 4:2, tienen cauterizada su propia conciencia como un hierro candente. Cuando la gente se vuelve insensible, significa que han perdido la sensibilidad al dolor. El dolor es vital para un cuerpo sano. Amén. Si no sintiéramos dolor, podríamos sufrir lesiones graves sin siquiera saberlo. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. La dureza del corazón produce insensibilidad espiritual. Hace que uno pierda la sensibilidad al mal y a las consecuencias del pecado. El griego lo traduce así, sentimiento pasado. Se dedican a toda clase de impureza con avaricia. Esto significa que llevan un estilo de vida licencioso sin ningún control moral, especialmente en el ámbito de los pecados sexuales. Nosotros como creyentes ponemos atención. Una persona escribió que el sabio más grande en la Biblia cayó en pecado sexual. Para nosotros pensar que estoy por encima y no voy a caer y que estoy mucho más sabio, entonces que estoy más arriba de Rey David y de Sansón. Tenemos que recordar.
También dice Pablo que son literalmente incapaces de soportar el dolor de la disciplina. Luego viene la avaricia, la impureza, es inseparable de la avaricia. La persona entrega la impiedad y la inmoralidad, toma con avaricia lo que puede de quienes la rodean. Evalúan la vida solo en términos materiales. Utiliza a los demás para su propio beneficio. Le da la espalda a Dios para satisfacer sus propios malos deseos. Ese es el estado de los pecadores. Esto es como los pecadores caminan. Y Pablo dice, no caminen así. Y si ponemos la expresión junta con Pablo, de lo que dice Pablo, le dice que le dan la espalda a Dios para satisfacer sus propios deseos. Representa la terrible espiral descendente del mal. Comienza con un corazón endurecido. Luego se produce un rechazo obstinado de la verdad conocida de Dios. Su entendimiento se oscurece y por lo tanto se le excluye de la vida de Dios debido a su ignorancia. Esto a su vez los vuelve insensibles a la conciencia y en plena búsqueda de toda impureza. No se detendrán ante nada para satisfacer sus deseos. A perder toda sensibilidad pierden todo autocontrol. Es la misma consecuencia que Pablo desarrolla en Romanos 1. Permítanme recordarles que Pablo no les escribe a los incrédulos, sino a los creyentes. Quizás se pregunten, ¿por qué? ¿Acaso Pablo solo desea intelectualizarnos ante la realidad de la incredulidad? ¿O quizás desea despertar a la iglesia con una seria advertencia? Sugiero que esto último es más cierto. La razón es que los creyentes pueden caer en algunos de estos patrones. ¿Ustedes están de acuerdo? Digan sí, porque es verdad. Escuchen, podemos caer en el mismo patrón. Espiritualmente hemos dejado el mundo y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, pero aún somos susceptibles al pecado y a las seducciones del mundo. Por eso fue que Pablo dijo en Romanos 7:20, pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Alguno de ustedes piensa que eso es así? Ponga su mano arriba. Escuchen, el pecado aún reside en nuestra carne, así que debemos tener cuidado de no seguir andando como los gentiles. A modo de aplicación práctica, quiero destacar dos cosas de esto. Primero, debemos entender que la descripción de Pablo hace que el no cristiano promedio no es que la mayoría de los cristianos reconocerían. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, esto era cierto tanto en el primer siglo como ahora en el siglo XXI. Los gentiles que vivían en Éfeso y llegaron a la fe en Cristo se habrían comportado de manera muy similar a otros gentiles no cristianos antes de escuchar el Evangelio. En otras palabras, antes de que usted llegó a Cristo, antes de que escuchó el Evangelio, usted actuaba como todo el mundo, ¿verdad? Amén. Eso era como usted era y eso era como en Éfeso ellos eran. Dentro del marco de la sociedad, su comportamiento habría sido bastante normal y aceptable. De la misma manera, amados, la sociedad del siglo XXI dicta sus propias normas morales y comportamiento. La gran mayoría de las personas hoy en día viven dentro de este marco y por lo tanto rara vez se consideran pecadoras, ni son consideradas pecadoras por la gran mayoría. Solo cuando alguien se sale de esa norma, su comportamiento se ve como lo que realmente es. Sabemos que a cruzar en todas, vemos las universidades, todo lo que está pasando. En un auditorio, con un cuerpo lleno de gente, de estudiantes, y decir, soy cristianos y soy cristiano y quiero que ustedes vengan acá y todos sean salvos. ¿Ustedes cómo creen que eso pasaría? Usted probablemente sería expulsado si va a una universidad a decir eso.
Hoy la sociedad acepta las perversiones sexuales de nuestros días, acepta la verdad subjetiva sobre la verdad objetiva. La gente se ha entregado a hacer lo que les parece correcto, impulsada por una codicia insaciable y la autogratificación. Y al ver esto en la vida cotidiana, en el contexto de nuestra interacción diaria con la gente, simplemente parece normal. Cuando estamos en el trabajo, en la oficina, todo se ve normal. No pensamos mucho acerca de eso. Vemos toda clase de cosas que parece normal. Observamos a estos incrédulos y no estamos necesariamente convencidos de que estén en tantos problemas porque lo hacen, se ajustan a las normas sociales. No siempre estamos convencidos de que la evaluación radical de Pablo sea igualmente aplicable a ellos. Usted habla de radical. Usted no puede leer Romanos 1 y no avergonzarse. Pero debemos recordar cómo se ve ante Dios. Están espiritualmente muertos. Debemos amarlos y rescatarlos a la gente que es así. Están espiritualmente muertos, incapaces de ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Sin la intervención de la gracia de Dios y la obra de convicción del Espíritu Santo, el pecado nunca será visto como pecado. Y la salvación del pecado nunca será comprendida. Y escuchen, amados míos, no es que los incrédulos no puedan discernir lo que está bien o mal, sino que ellos mismos han establecido los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. El problema con Adán y Eva: desobedecieron a Dios, establecieron sus propias reglas y por lo tanto fueron expulsados del jardín del Edén. El pecado solo será visto como aquello que transgrede el código moral aceptado por la sociedad, en lugar de como una violación de la santidad de Dios. Solo cuando nos veamos en comparación con la absoluta pureza de Dios, nos daremos cuenta de lo degenerados que realmente somos, y eso sucederá por la obra misericordiosa de Dios. ¿Usted no cree que es un pecador hoy más que el año pasado? Y eso pasa por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18, 9, 14? Parábola sobre personas que confiaban en sí mismas, que eran justos. Y el recaudador de impuestos se puso de pie para orar. Fariseo agradecido a Dios que no fuera como las demás personas, injustos, adúlteros y recaudadores de impuestos. Ayunaban 2 veces por semana, pagaban diezmos. Pero todos empezamos como los fariseos. Somos capaces de los peores pecados, de pensar y de vivir para nuestras propias estándares y normas. Antes de llegar a la fe salvadora, cada uno de nosotros pensaba y vivía según sus propias reglas. Es solo por la gracia de Dios que somos lo que somos. Es por eso que Pablo enfatiza que la iglesia en Efeso debe entender el contraste entre la vida de la que había sido rescatados y la vida que ahora tenía en Cristo. Hay una segunda aplicación aquí práctica que considerar. La mayoría de nosotros comprendemos bien las verdades intelectuales y teológicas de este texto, pero Pablo habla aquí con fuerza y franqueza para hacernos afrontar las realidades de nuestra experiencia cuando endurecemos nuestros corazones a la verdad de la palabra de Dios. Nuevamente, es a los creyentes a quienes Pablo les está advirtiendo. ¿Por qué los cristianos necesitamos esta advertencia? Porque no somos inmunes a las tentaciones del mundo. No estamos aislados de los peligros de los pecados de nuestra sociedad, que se consideran culturalmente normales e incluso aceptables. Pablo quiere que sepamos que si cometemos estos pecados, si endurecemos nuestros corazones a Dios y al Evangelio, también nosotros comenzaremos a caminar por la senda del pecado. Podemos caer en la tentación, elegir pecar. Quizás pensemos que podemos ocultar el pecado, que nadie lo sabrá, que nadie saldrá herido o que podemos detenernos en cualquier momento. Pero lo que sucede sigue la patología bíblica del pecado.
El pecado en el que nos entregamos eventualmente endurecerá nuestros corazones y oscurecerá nuestras mentes ante la maldad de lo que hacemos. Y finalmente nos hará perder la sensibilidad hacia Dios. Entonces, dejemos de sentirnos realizados por la profunda satisfacción que Dios nos da al bendecirnos. El pecado daña y destruye la mente y el corazón de todos los que andan por el camino de la iniquidad. Tenemos que preguntarnos, ¿en cuál camino de verdad estoy caminando yo? ¿Es de verdad un camino piadoso? El pecado destruye la mente y el corazón del creyente. Este es un relato verdaderamente horrible, pero refleja las intenciones de las advertencias de Pablo. Es como algo urgente, es un mensaje urgente y es relevante para la iglesia. Se nos advierte que el pecado puede parecer muy tentador, casi inocente para nuestra salud espiritual. Parece como agua de mar para un hombre sediento, parece inocente, pero una vez ingerido no solo no nos satisface, sino que nos hace desear cada vez más de lo que en realidad nos envenena. Muchos cristianos viven la vida como los gentiles. No vivamos bajo la alucinación del pecado. Pablo llama a la iglesia a arrepentirse. Una vida llena donde podamos encontrar nuestra verdadera plenitud en Cristo. Nos lleva a un lugar donde Dios quiere que seamos auténticos y es una de sus mayores alegrías. Para que nuestro corazón no sea endurecido, que podamos caminar y somos exhortados a caminar de una manera digna de nuestro llamado. Vamos a orar. Señor, te pedimos por el caminar contigo, te pedimos que nos ayudes a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Danos la fuerza, Señor, de escogerte a ti, que nos perdones por los pecados anteriores. Y te pedimos, Señor, que nuestras acciones y nuestros pensamientos se vean reflejados en ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.